Se acercó a su puerta con su escopeta en mano, y apenas dio un paso fuera, un escalofrío le recorrió la espalda como relámpago. Todos sus vellos de la espalda se le erizaron. Algo no estaba bien. Instintivamente dio 2 pasos dentro de su casa. «No, qué hijos, nadie me va a espantar en mi propia casa y en mi propio rancho», dijo envalentonado de nuevo. Intentó salir y nuevamente tuvo la misma horrible sensación en la espalda. Algo definitivamente no estaba bien y su cuerpo le advertía del peligro que había afuera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo relato del canal. Como ya sabrán por nuestros anteriores relatos, estaremos contando más historias de Monterrey, más experiencias espeluznantes del sur de esta ciudad. Así que por favor, si les gustó el contenido, no olviden dejar su like, su comentario, suscríbanse o síganos, compartan el contenido que se vienen más historias como esta. Prepárense, pónganse sus audífonos, vayan por un café, apaguen las luces que está por comenzar el relato del canal. Aquí me bajo. Corría la década de los 50 en la ciudad de Monterrey. El progreso en la ciudad avanzaba a paso constante en la zona centro y las zonas aledañas a la famosa fundidora de Monterrey. Tanto así que la gente de las rancherías de los alrededores de la ciudad iba a abastecerse ahí para poder mantener a sus animales y a sus tierras de cultivo. Estas rancherías estaban ubicadas donde ahora todo es ciudad: calles, casas, parques, edificios. En aquella época, en la zona sur, los caminos de tierra de aquel entonces son las avenidas más concurridas de la ciudad en la actualidad. Eran de terracería y en ellas circulaban las famosas peceras, un nombre que popularmente se le daba a las combis porque éstas cobraban un peso para abordar. Y en estos caminos, estas peceras circulaban al igual que uno que otro auto de alguna persona que tuvo la fortuna de tenerlo en esa época y vivir en esas zonas. Eran caminos de 2 carriles, ida y vuelta solamente, sin luminarias y sin pavimentar. Al caer la noche era oscuridad absoluta por donde mirases. En esa zona existe un famoso río que corre una buena parte por las faldas del emblemático Cerro de la Silla. Sus aguas facilitaban trabajar la tierra o mantener ganado, así que por obvias razones, múltiples ranchitos estaban establecidos a lo largo de ese río por kilómetro. Un hombre joven, de aproximadamente unos 40 años, vivía en uno de sus ranchos. Una persona que trabajaba de sol a sol, muy dedicado y recio, no dejado de nadie, protegía su rancho a capa y espada, siempre con pistola en mano. Pobre de aquel cuatrero que se le ocurriera ingresar a su rancho a hacer sus fechorías, porque de ahí no saldría bien parado. No le temía a nada ni a nadie. Con todo y el progreso del centro de la ciudad, aún eran tiempos ríspidos para los ranchitos de las afueras, así que la gente debía estar bien preparada. Un buen día, después de una típica y agotadora jornada de labores, el hombre estaba descansando dentro de su casita junto a su mujer. La noche era agradable, los animales afuera estaban tranquilos, las vacas cada una amarrada a su respectivo bloc para que no pudieran escapar, los caballos en su corral descansando. El viento soplaba y la luna iluminaba todo como una enorme luminaria. Eso y el cielo despejado ayudaba para poder ver en aquella total oscuridad. Aún no contaban con electricidad en algunas zonas, así que debían tener sus lámparas de aceite para alumbrar aquella penumbra. Mientras la pareja descansaba, un ruido en la lejanía despertó al hombre. Se levantó de la cama en total penumbra, conocía muy bien su casa, así que sin problema salió a la cocina donde pudo escuchar mejor aquel sonido. Dicho disturbio lo hizo estar alerta, pero no por algún ladrón de ganado, no. Escuchaba cómo a lo lejos las vacas y demás animales de los ranchos vecinos estaban muy estresados, cómo corrían de un lado a otro, cómo las vacas mugían y hacían ruido con las pezuñas, los pollos y guajolotes como graznaban y revoloteaban de un lado a otro, y los caballos relinchando y galopando. Este sonido avanzaba por el río haciendo que el ruido de los animales alborotados fuera avanzando al paralelo, y conforme se alejaba, los animales se apaciguaban. El hombre sabía que esto no era una persona, tenía que ser algún animal, tal vez un oso negro hambriento, característico de la zona, recién despertado de su hibernación y que estaba buscando alimentarse de algún animal de aquellos ranchos. Aquel alboroto se escuchaba en el rancho vecino cuando el hombre tomó su escopeta, llenó las recámaras de cartuchos rápidamente, aún estando oscuras. Sabía que no debía encender luces para no alertar a nada ni a nadie, aunque fuera algún animal lo que ocasionara aquel disturbio, y también para no encandilarse y poder apuntar mejor. Se acercó a su puerta con su escopeta en mano, la abrió y mientras salía exclamó: «Bueno, pues ¿qué hijos está pasando? ¿Quién anda ahí?». Al salir a su porche apenas dio un paso fuera, un escalofrío le recorrió la espalda como relámpago. Todos sus vellos de la espalda se le erizaron. Algo no estaba bien. Instintivamente dio 2 pasos dentro de su casa.
Por primera vez en su vida dudó si debía salir o no a defender su rancho. «No, qué hijos, nadie me va a espantar en mi propia casa y en mi propio rancho», dijo envalentonado de nuevo. Intentó salir y nuevamente tuvo la misma horrible sensación en la espalda. Algo definitivamente no estaba bien y su cuerpo le advertía del peligro que había afuera. Nuevamente dio 2 pasos dentro de la casa. Él no quería llamarle a su esposa, pero algo hizo que sí le hablara. «María, ¿qué está pasando afuera?», gritó el hombre. La mujer contemplaba aquella escena desde su habitación. Veía cómo su esposo, aquel hombre valiente que no le temía nada, recio, dudaba si salir o no afuera. Veía cómo intentaba salir. Se quedaba en el marco de la puerta y daba 2 pasos de regreso dentro de la casa. Vio cómo le hablaba, pero sin dejar de mirar hacia afuera. Era obvio para ella, su esposo no la llamaba para que fuera. Ella tenía instrucciones de él que, a cualquier señal de peligro, debía quedarse adentro. Su esposo le dejaba la pistola lista y cargada en la mesa de la cocina por cualquier cosa. Este llamado era para alertarla y que estuviera lista en caso de que esta cosa se metiera a la casa. El hombre estaba parado frente a su puerta abierta, viendo hacia afuera desde la oscuridad, viendo cómo sus vacas estaban aterradas, corrían de un lado a otro. Los bloques que las mantenían quietas en su lugar iban de un lado a otro arrastrados, un completo caos. Aquella sensación no lo dejó salir. Cuando cerró la puerta, se escuchó una carcajada horrible. Resonó en todo el rancho, alborotando más a los animales. Una carcajada diabólica que hizo estremecer a los dos. De pronto la casa se cimbró como si algo hubiera saltado con fuerza desde el techo. Al cabo de unos segundos, los animales se fueron calmando y el hombre podía escuchar cómo aquello, conforme se iba alejando, hacía que sus animales se calmaran más y más, mientras que en los ranchos vecinos, a donde esa cosa se aproximaba, los animales se agitaban y hacían muchísimo ruido. Al día siguiente, el hombre se enteró sobre todo el caos vivido en los ranchos vecinos, la gente batallando por calmar a los animales y arreglando los desperfectos producto del ajetreo de la noche anterior. Para fortuna de aquella zona de rancherías de aquella época, nunca más se volvió a suscitar un evento de tales características. Por eso llamamos a esta historia la visita del ente maligno.